8. No sé si hoy voy a tener versículos porque los muchachos tienen otra cosa que hacer en el salón con los niños. Pero vayan, por favor, vamos a usar algunos versículos. Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Ese es. Correcto. Entonces Él mostró el amor a la iglesia, ¿verdad? Cristo muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por la iglesia. Y yo quiero que hoy tú te vayas sabiendo que Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Amén. ¿Cómo puede amar Cristo a la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo Él puede hacer eso? Pues porque nos amó. Efesios 5:2 nos habla acerca de esto. ¿Están listos? Efesios 5:2. Jesús amó a la iglesia. Y en Efesios 5:2 hay un mandato para nosotros, exactamente como Cristo lo hizo. ¿Sí? ¿Qué dice tu Biblia ahí? Y andad Andad en amor. Ese es. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, ahora ya vamos a unir el trabajo que tiene que hacer la iglesia. El trabajo de la iglesia es amar, pero amar diferente. ¿Cuál es la manera de amar según Efesios 5:2? ¿Cuál es la manera de amor que debe haber? Sacrificial, ¿verdad? Amor ágape. Andad en amor como Cristo nos amó. Como Cristo se entregó. Como Cristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Consideran que nosotros debemos hacer lo mismo? ¿Que nuestras vidas deben ser un sacrificio a Dios? Amén. Sí, por supuesto que sí. Pregunta, ¿Jesús amó a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Convencidos? Ok. Entonces nosotros debemos 3 puntos. ¿Qué debemos? Amarnos. Amar a la iglesia. Lo que nosotros debemos hacer es amar a la iglesia. En aquel tiempo, la iglesia no eran los edificios, era el grupo de personas, la asamblea, eclesia en griego. Grupo de personas llamadas por Dios para pertenecer a Él, reunirse en su nombre y sujetarse bajo su voluntad. Llamados para sujetarse a Dios. Ninguno de nosotros estamos aquí porque se nos ocurrió. Es lo último que hubiéramos hecho. No estaríamos aquí. Por esa razón no hay mucha gente en la iglesia. No es porque se les ocurre llegar. No es porque dice tengo ganas de ir a la iglesia. Si no es Dios que los trae, entonces la gente no llega. Tú y yo no estamos por casualidad. Estamos reunidos aquí como un grupo de hermanos salvados, porque Él nos cobijó, nos reúne en su nombre para vivir bajo su voluntad. La iglesia debe vivir bajo la voluntad de Dios.
A veces nos llevan a la iglesia cuando somos nuevos, no nos gusta, no queremos oír, pero Dios tiene propósitos con las personas. Porque nosotros como iglesia local somos parte de la iglesia universal. En todo el mundo hay creyentes como nosotros. Creen en Jesús como Señor y Salvador, pero nosotros somos una iglesia local. ¿Por qué crees que llegaste tú a esta iglesia? Hay 3,500 iglesias en Houston. ¿Por qué a esta? ¿Quién me trajo el Señor? A veces vienen muchachos y llegan y le digo, ¿quién te trajo? Me dijo, nadie. Bueno, el Señor dijo. Es Dios que pone en nosotros llegar a un lugar, hacer las cosas, pero a veces no oímos, no ponemos atención. Pero, hermanos, es sorprendente que el Señor nos haya reunido en este lugar a nosotros. ¿Cómo hizo eso? Con diferentes maneras de pensar, diferentes lugares, diferentes contextos. Fuimos crecidos diferente. Pero a Él se le ocurrió reunir un grupo en este lugar para salvarnos. Sí. Gracias a Dios. Y si Jesús te trajo a esta iglesia, ¿qué debes hacer? Amar a tu iglesia. Hermanos, nosotros debemos amarnos unos a otros. Unos a otros. Es lo que dice Dios. Lo acaba de leer, ¿verdad? Debemos amarnos. Si Jesús ama a su iglesia, ¿por qué nosotros no debemos amarnos? Muchos aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Y tampoco se sujetan a ella, a la palabra. Algunos no aman a la iglesia porque asisten raramente ofrendan y raramente hacen algo para que la obra de Dios avance. No la aman porque no la edifican. Su amor solamente se deriva en palabras y no en hechos. Esperan a que Cristo los bendiga y que los salve, pero ellos sienten poca necesidad para ayudar a la iglesia o para amar a la iglesia. ¿Qué tan importante es que tú y yo hagamos caso de amar a nuestros hermanos? ¿Son imperfectos nuestros hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿por qué debemos amar a mi hermano imperfecto? ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Cristo nos amó primero. Y nosotros somos imperfectos. Tú y yo somos imperfectos. Muy imperfectos. Sí. Y debemos de tener cuidado con lo que es de Dios. Y yo comencé diciendo que la iglesia no es del pastor. Ninguna iglesia le pertenece a ningún pastor. La iglesia es del Señor. Y debemos tener cuidado con la iglesia. ¿Por qué debo amar a la iglesia, pastor? ¿Puedes guardar esa pregunta? Y cuando yo te pregunte, ¿cuál es la pregunta? ¿Tú contestas? ¿Por qué debo amar a la iglesia? Háganse esa pregunta. ¿Por qué debo amar a la iglesia? ¿Por qué debo amar a mi hermano pesado? ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Muy bien. Porque Cristo murió por él. Pero es muy imprudente, hermana. ¿Aún así tengo que amarlo? ¿Cómo era Pedro? Oh, Pedro era Pedro.
bravucón y todo, iracundo, Sí. reactivo. ¿Y cómo lo amó Jesús? Hechos 20:28. ¿Por qué tengo que amar a la iglesia? Porque no es mía. La iglesia no es mía, es de alguien más. La iglesia es del Señor. Este 20:28 es para mí. ¿Por qué tengo que tener cuidado yo de la iglesia? Yo, primeramente. ¿Lo tienen? Amén. 20:28, ¿qué dice? ¿Tened qué? Correcto, ese es. Quiero que lo tengan ahí. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey. Sí. O sea, cuídate tú y cuida la grey. ¿Sí? Así es. En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, episcopos. El Espíritu Santo me ha hecho guardián, vigilante e inspector, episcopos de ustedes, para pastorear la iglesia de Dios. Pastorear es poimenei, apacentar, guardar, gobernar. Yo tengo que tener cuidado de la iglesia de Dios para apacentar, guardar y gobernar. ¿Escucharon de quién es la iglesia? El Señor. Es del Señor. ¿Y quién es la iglesia para Cristo? La esposa. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado con la esposa de Cristo. ¿Saben cuánta gente denosta la iglesia? Mucha. Vemos en los libros que entran a la iglesia falsos maestros, quieren desviar a la iglesia y además denostan la iglesia. ¿Cuál es la pregunta que les hice? ¿Por qué debo amar a la iglesia? Porque hay un dueño de esa iglesia y el que se encarga de edificar la iglesia es el Señor. Efesios 2:19 nos habla de esto. Así pues, ¿es esa? Los tengo mal acostumbrados a la pantalla. 2:19. Ah, Así, ya no soy correcto. Exiliados, extranjero, sí. ¿verdad? Ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? ¿Qué son ustedes? Miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa que tú eres un miembro de la familia? ¿Qué significa? Eres parte. Eres parte. Correcto. ¿Parte de qué? De la Guarden por favor eso. Somos parte de la familia de Dios. No somos familia de cualquier familia. Somos parte de algo muy especial. La familia de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, nosotros que somos familia de Dios, se nos manda a amar a la familia de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Tenemos que amar a la iglesia. Porque si Jesús amó la iglesia, los apóstoles amaron la iglesia, Timoteo amó la iglesia, Epafrodito amó la iglesia, yo amo la iglesia. ¿Tú amas a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, es muy importante que nos amemos. Saúl, tú que eres muy joven, tú puedes decir, pero ¿cómo yo voy a amar a los demás?
aprendemos que debemos amarnos y aceptarnos con nuestras fallas. Y debemos tolerar nuestras fallas. Dije tolerar, no consecuentar. Completamente. ¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús? Juan capítulo 13, versículo 34. Correcto. Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Así también os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandato. Hermanos, ¿qué parte de este versículo no se entiende? Instrucción clara, pero clarísima. ¿Y saben por qué no amamos? Porque no se nos pega la gana. Porque no queremos. Porque tú estás exigiendo derechos. Y cuando tú eres esclavo de Cristo, tus derechos se acabaron, por si no lo sabías. Se acaban nuestros derechos cuando tú llegas a Cristo. No puedes exigir tus derechos porque eres un esclavo. El Antiguo Testamento manda amar a los hermanos, al pueblo. El Antiguo Testamento decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pero Jesús lo revoluciona con un amor más profundo y verdadero para sus discípulos. Un amor como el de Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey? Pero el mandato es amar a la iglesia. Amar a la iglesia. ¿Cuál es el lugar para desarrollar amor? La iglesia. El roce con los hermanos. La convivencia. Cuando estás hablando con ellos. Ahí desarrollas amor. ¿Te molesta algo? Tal vez. Pero ¿cuál es el mandato? Perdonad ofensas y seguir. Ese es el mandato, hermanos. Perdonad ofensas, perdónense entre ustedes y sigan caminando. Eso es lo que hay que hacer. Primera de Pedro 4:8. ¿Qué dice a la iglesia, Pedro? ¿Qué dice acerca de nosotros, de lo que tenemos que hacer? Ahora, si tú ofendes, hermano, pon atención si ofendiste a otro hermano o hermana. Y reconoce que te equivocaste. Y pídele perdón. Que eso es lo más correcto. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que hay que hacer. Primera de Pedro 4:8, ¿qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenes. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean intensos, intensos en el amor por los demás. Ama mucho para que no veas las faltas de tu hermano. Pero si lo ofendes, por eso hay que tener cuidado. Una palabra de nosotros puede afectar a alguien. Podemos lastimar a alguien. Y a lo mejor en broma podemos afectar a alguien. Podemos dañar a alguien. Hay días que no estamos de humor, hermanos. Hay días que no es un buen día. Y lanzamos la broma. Y a veces la persona es lastimada.
Y no sabemos si la otra persona tuvo un mal día, le pasó algo, algo le pasó. Y recibió la palabra y la afectó. Es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestros hermanos. Cuidado de no lastimar a alguien más. De poner atención. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Amén. Romanos 12:9. Pablo habla acerca del amor y dice la manera en que debemos amarnos, de que la iglesia tiene que amarse. Y esta es la manera que la iglesia tiene que amar. Romanos 12:9. Que el amor sea sin qué? Sin fingimiento. La palabra que dice la Biblia de las Américas es sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicados a lo bueno, sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. ¿Qué versículo es este? Que el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo. Aplícate a lo bueno. Pero ama con fraternidad, con honra. Dense preferencia. Esta es la manera en que la iglesia se debe amar. ¿Qué sucede si no amamos a nuestros hermanos? ¿Qué evidencia da si yo no amo a alguien? ¿Qué evidencia? Que no has nacido. No eres hijo de Dios. 1 Juan 3:14. ¿Cómo damos evidencia que tú y yo somos hijos de Dios? Que verdaderamente somos de la familia. Y que al que afectas es a tu hermano o tu hermana. ¿Qué dice 1 Juan 3? Por lo cual, no, yo soy el Pedro, pero está, fíjate, déjalo. Ese es. Oh, ¿qué versículo es este? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Ok, aquí hay una evidencia que hemos nacido. ¿Estamos de acuerdo? El que no ama pertenece a la muerte, en muerte. Esto es cierto. Si una persona no soporta a otra, su corazón está entenebrecido o está muerto. Un cristiano no puede decir, no soporto a fulano o mengano. ¿Por qué dijimos que debemos amar a la iglesia? Porque Cristo se entregó por ella. Y ahora, ¿cómo tengo evidencia de que yo soy hijo de Dios, que pertenezco a la familia? Porque los estoy amando. Porque los estoy amando. Con eso damos testimonio que amamos a... ¿Te ofendió? ¿Cuántos los han ofendido a ustedes? Hay que perdonar. Es cierto. Yo también he ofendido a unos cuantos. Sí, yo también. Y la verdad hay que pedir perdón cuando uno ofende. Uno ofende a un hermano, mejor arrepiéntase y pídale perdón. ¿Verdad? Es importante que pongamos atención y que cuidemos a nuestros hermanos. Estos son nuestros hermanos. Estos no los escogiste tú, los escogió Dios. Ni los otros los escogiste tú tampoco. Pero estos son de Dios. Hermanos,
Hermanos, Dios me ha encargado algo muy importante. Su iglesia. Su iglesia es muy importante. Y quiere que la iglesia esté bien. No quiere que haya peleas. No quiere que haya discusiones, divisiones. No quiere que haya situaciones feas en la iglesia. ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros? ¿Cómo llegó? ¿A través de qué? ¿A través de quién? ¿Quién te evangelizó, por ejemplo? Alguien compartió contigo. Pero ese alguien debió haber estado en una iglesia. Y en esa iglesia lo enseñaron a evangelizar. ¿Verdad? Y después esa persona te llevó el mensaje. Gracias a Dios. Y una vez que te lleva el mensaje de salvación y aceptas, eres parte de la iglesia. La iglesia lo entrenó para llevarlo a entregar la salvación a otros. Dios escoge a la iglesia para ser un canal de bendición a través de evangelizar o predicar. Pero el Espíritu Santo hace un trabajo convenciendo de pecado, justicia y juicio y traerlo a la luz. Nuestro trabajo como iglesia es muy importante. Entregar el mensaje para que la gente se salve. Pero escoge la iglesia para ser ese canal. 1 Corintios 1:21. Esta es la manera de Dios. A Dios solamente se le pudo haber ocurrido esto. Y si el propósito de la iglesia es salvar almas, Dios tiene razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios. Ese es. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Esa es la única manera de salvarse. El mensaje predicado, ellos creen, el Espíritu Santo los convence, ellos aceptan y son rescatados. Jesús amó a la iglesia. Jesús da un encargo a la iglesia. Los apóstoles amaron a la iglesia. Pablo amó la iglesia, Timoteo amó la iglesia, Epafrodito, acabamos de ver que amó la iglesia. ¿Amamos tú y yo de verdad a la iglesia? Creo que nadie me oyó. Amén. Amén. Es tan necesario que ames a la iglesia. Sí, amén. A tu iglesia. Amén. A tu iglesia. Miren, si viene algo contra esta iglesia, yo voy a defender esta iglesia. Pero yo no voy a defender la iglesia de allá enfrente. Ni la de allá atrás. Ni la que tenemos por este lado. Yo voy a defender esta iglesia. Porque esta es la iglesia que el Señor nos dio. Amén. ¿Cómo nos convertimos en iglesia tú y yo? Alguien te amó. Alguien tuvo la paciencia para hablarte. Te entregó el mensaje. Y aceptaste. Yo no sería parte de la iglesia si alguien no me hubiera evangelizado. Esa persona me amó. Me entregó lo que le dieron a él. Me entregó a Cristo en una cruz. Y me enseñó que Él murió por mí. Y me dijo, Jesús nunca te abandonó.
En un entrenamiento militar, un comandante dijo a los soldados: soldado, tú puedes estar cansado, herido, desanimado, pero jamás abandonar su unidad deben. Jamás abandonen su grupo, porque ese grupo depende de ustedes. En cierta misión, un soldado quedó atrapado entre líneas enemigas y su mejor amigo pidió permiso para ir a buscarlo. El oficial a cargo se negó rotundamente y dijo: no puedes ir, soldado. El soldado contestó: está herido, señor. Tal vez ya murió. El comandante dijo: no arriesgues la vida, muchacho. El soldado se sintió en un dilema y fue de todas maneras. Cuando el soldado regresa, cargando el cuerpo de su amigo, el comandante le dijo: soldado, ¿valió la pena arriesgar tu vida? El soldado contestó: sí, señor. Cuando llegué, aún estaba vivo y me dijo: sabía que vendrías por mí. ¿Amó a su compañero? Sí. ¿Lo abandonó? No. Regresó por él. Si un hermano se cae aquí en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Caerle todos? No. Ayudarlo a levantarse. Debemos ayudarlo. Hermano, levántate, no te preocupes. ¿Debemos juzgar su pecado? ¡Hey, es un pecador! Expúlsalo de la iglesia. Pastor, sácalo de aquí. Eso no dice la palabra. Dice que debemos restaurarlo con mansedumbre. Eso dice. El amor del soldado es el amor que cada creyente debe tener. No abandonamos al cuerpo de Cristo, aunque esté herido, débil o en problemas. Vamos, porque Cristo nunca abandonó a su iglesia. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos abandonar la iglesia, a nuestros hermanos. Cuando alguien se va de la iglesia, está abandonando a Cristo. ¿Escucharon lo que dije? Porque ¿cómo es posible que puedas aceptar la cabeza, pero no aceptas el cuerpo? Es que el cuerpo me cae mal. Es que no tolero el cuerpo. Pues entonces está mal, porque la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. ¿Ustedes pueden entender cómo Él dijo que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo? ¿Pueden entender eso? ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. ¿Para qué? Para redimirnos, para perdonarnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él espera que tú y yo despertemos. Espera que realmente estemos alineados a la cabeza. Él dice que somos su familia. ¿Cómo puede ser su familia un cuerpo? Ay, ¿qué calificativos quieren darle a la iglesia ustedes? ¿Cómo es la iglesia? Voy a dejar que ustedes califiquen la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Él dice que es buena. Yo tengo algo más. La iglesia es la familia de Dios. ¿La iglesia es agradecida? No contesten. ¿Es ingrata la iglesia? ¿Es fiel? Tengo más. Imperfecta.
llena de fallas. Y nos ama. Amén. Aún así, Fallamos y fallamos y fallamos. Pero Él nos llama a su familia en la tierra. ¿Escuchó eso? amén. Él nos da instrucciones a nosotros cómo debemos caminar, cómo debemos hablar, cómo debemos tratar a los demás. Sí. Sí. 1 Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Instrucciones, consejos, expectativas. Él espera algo de nosotros. ¿Qué dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Escucharon lo que dijo? 1 Timoteo 3:15 dice, te escribo para que sepas cómo debes conducirse, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, ahí está pertenencia, columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo? Una iglesia imperfecta, llena de fallas, que Dios ama y que llama familia de Dios, que llama a su cuerpo, su esposa, y que aún así la ama. Pero Él quiere que su iglesia se conduzca de cierta manera. Y dice que es una columna y sostén de la verdad. ¿Quién sostiene la verdad en la sociedad? ¿Las noticias? Es la iglesia. La iglesia. Si la sociedad se está enchuecando, la iglesia es la que marca la dirección a Dios. La función de la iglesia en la tierra es que es columna y sostén de la verdad. La función de la columna es sostener paredes o losas. La columna sostiene la carga, el peso. La iglesia debe sostener el peso de la verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que debemos sostener. Tenemos que hablar la palabra de verdad. Pablo le llama a Gálatas la iglesia de la fe. Cuando algunos estaban enchuecando, Gálatas insensatos, pero le llama la iglesia de la fe. Y le dice, ustedes son el pueblo adquirido. Gálatas 6:10. Son escogidos por Dios. Quiero que se conduzcan de esta manera. Gálatas, ¿cómo deben de conducirse? Así que, ¿lo tienen? 6:10. Ese. Esta es la manera que quiero que se conduzcan. Que entonces hagamos bien, ¿a cuántos? A todos, según tengamos oportunidad. Pero especialmente ¿a quién? De la familia de la fe. Vamos a leerlo por favor todos, porque como que no lo entiendo. ¿Están listos? Amén. Así que, entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que debes hacer tú, iglesia? Hacer el bien. ¿A quién? Y especialmente A los de la familia de la fe. a los de la casa.
a tus hermanos. Es que no hay para dónde hacernos. Hazles bien al de la casa. Hazles bien a todos afuera, pero principalmente a los de adentro. ¿Qué me hace ser familiar tuyo? Gracias, Marcial. ¿Qué me hace ser tu hermano? La sangre de Cristo nos hizo hermanos. Ustedes imaginar, nosotros llamemos hermano a nuestro hermano de carne, debe ser nuestro mismo papá, ¿verdad? Pero nosotros nos llamamos hermanos porque nuestro papá es Dios. Y entregó la sangre de Cristo para ti y para mí. Y eso nos hace hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad que yo no estaba allá afuera en la puerta y cuando pasaban decían, oh, ustedes, tú. Ana, tú, pásale. No tenían nada que hacer y pasaron por aquí y yo les fui diciendo, pásenle. Claro que no, esto no funciona así. Nadie metemos a la iglesia así. No, ni siquiera las hados entran. ¿Qué nos hace, hermanos? Sacrificio de Jesús. ¿Podemos entender la magnitud que me hace tu hermano? Su sangre nos hizo hermanos. Su sacrificio nos hizo hermanos. El perdón en esa cruz fue para todos. Gloria a Dios. Y creer en Jesús y tener un Padre, y ese Padre permite el derramamiento de su sangre y su sangre rociada por nosotros. ¿Recuerdan cómo eran los sacrificios expiatorios? Que tenían que rociar con la sangre para cubrir sus pecados nada más. Pero aquí nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesús, cubiertos y perdonados para siempre. Amén. Para siempre. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Somos familia porque Dios lo dispuso así. Pueblo adquirido por Dios, ciudadanos de la familia de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él, hermanos. Para donde tú vayas, tú eres de Dios. Tú ya no puedes hacer nada. Olvídate de ti. Le perteneces a Dios. Amén. Somos familia porque tenemos un Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y entregó su sangre para darnos vida. Y eso nos hace entrar en la familia. Y todos los creyentes son nuestros hermanos. Qué bonito. Solo a Él se le ocurrió esto. Para perdonarnos. La sangre hace que seamos hermanos. La sangre que tu papá lleva, tu papá natural. Tu papá te engendró a ti, engendró a tu hermano, a tu hermana. Pero esa misma sangre de tu padre fluye por tus venas, porque provienes de él. La sangre que Cristo derramó es aplicada a nosotros en sacrificio. Somos sus hijos porque nos ha limpiado con su sangre. El cordero es suficiente para perdonarnos. Hemos sido cubiertos, perdonados por su sangre, gracias al Padre. Qué precioso.
Pregunta para ustedes. ¿La familia de Dios tiene fallas? Sí, No me digan que en esta iglesia no. sí, sí, Porque sí. sí, Sí. Sí. Sí es en esta iglesia, pastor. Es aquí. Ahora sí. Esta iglesia tiene muchas fallas. No me refiero al edificio. Me refiero a nosotros. Y yo soy el primero. Yo también fallo. Pero ustedes también. no, sí. Ustedes también fallan. ¿Para qué digo que no? Sí, sí, La verdad. sí, Sí. Con un comentario, con un mal comentario ya fallaste. Con una mala palabra, a alguien, una mala intención, ya fallaste. sí. Con una mala actitud hacia otro, ya fallaste. Todos fallamos. Pregunta, ¿y debemos amarnos? Sí, Claro que debemos amarnos. La iglesia tiene defectos, por supuesto que los tiene. La iglesia tiene fallas, por supuesto que las tiene. Porque estamos compuestos de una humanidad caída. Tenemos fallas. Y estamos de acuerdo que la iglesia es imperfecta, pero en Cristo no hay defectos. La iglesia es imperfecta, pero Cristo es perfecto. amén. Mucha gente no entiende esta dinámica de la cabeza sin defecto. El cuerpo puede ser imperfecto, pero Cristo es perfecto. Amén. El cuerpo de Cristo, la mentalidad de Cristo, el estándar de Cristo está en su cabeza. Él ordena que su cuerpo debe sujetarse a la cabeza. Él espera a que el cuerpo madure de acuerdo a la cabeza. Y Él espera a que el cuerpo se alinee a sus pensamientos de acuerdo a la cabeza. Él espera que el cuerpo se llene de sabiduría de acuerdo a la cabeza. Camine como piensa la cabeza. ¿Tiene sentido eso, sí o no? Y no despeguemos a Cristo de la iglesia. Porque aún la iglesia imperfecta, Cristo está ahí. Amén. Y yo me he preguntado, ¿cómo haces esto, Señor? ¿Cómo nos tienes tanta paciencia? ¿Cómo tienes tanta misericordia por nosotros? ¿Cómo? Porque Dios espera que tú reacciones a su voluntad. Debemos entender que somos parte de algo sagrado, su cabeza. Y esto es increíblemente sorprendente, porque somos llamados a ser la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Pregunta, en tu familia, en tu casa, tus hermanos de sangre, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos llenos de defectos? Mis dos hermanos también. Sí, 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 también. claro. Nuestros hermanos tienen muchos defectos. Y a lo mejor tienes hermanos pesados. Pero a pesar de sus defectos, tú amas a tus hermanos. Amén. ¿Verdad? Amén. Les pasa algo, los apoyas. Sí, Los aceptas. Porque son tus hermanos de sangre. amén. Porque tu mamá y tu papá les dieron el mismo título que a ti. Tú eres parte de ellos. Y tú puedes excusar sus faltas. Sí. ¿No creen que deberíamos hacer lo mismo con los hermanos de la iglesia? Deberíamos de. Sí, lo mismito que somos hermanos. Es lo mismo. Dios escogió a tus hermanos de carne, Sí. pero Dios escogió a tus hermanos espirituales. Amén. No tenemos opción. Claro.
Tú y yo podemos fallar. Es más, pudiéramos caer en pecado y provocar vergüenza al cuerpo de Cristo. Eso lo vimos en Corintio, ¿cierto? El pecado trae dolor al Señor. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, esperamos a que nos ame, nos perdone. Y también perdone a nuestros hermanos. Es por eso que es necesario que nosotros debemos perdonar y amar a nuestros hermanos. Yo quiero que escuche esto. Ponga atención aquí. Cuando la iglesia es difamada públicamente, difamamos a Cristo. Cuando dejamos la iglesia, dejamos a Cristo. Dejamos a nuestros hermanos. Los abandonamos. Cuando alguien peca en la familia, no lo difundimos por toda la comunidad. Tratamos de que la persona se arrepienta de sus pecados, pero lo mantenemos en la familia porque lo amamos. ¿Se acuerdan cuando Saúl y Jonathan murieron? David rogó al pueblo, no lo anuncien en Gad. Gad era la ciudad filistea. Y dijo que si ellos se enteran de eso, se regocijarían de la muerte de Saúl. David tenía razones para no querer a Saúl, porque lo quiso matar. Sin embargo, David no pensaba eso. David decía, él era el ungido de Dios. Y no voy a darle tela a los paganos para que se burlen. Cuidó su nombre. Cuidó al rey. ¿El rey se portó bien con él? No, se portó mal. ¿Han visto pastores que han caído en problemas, en pecados graves en la red? ¿Han visto pastores que están divorciando? Sí. ¿Qué hace la gente con eso? Se los acaban. Se los acaban. ¿Y qué es lo que debería hacer la iglesia? Restaurarlo, amarlo y perdonarlo. Amén. Es lo que debería hacer. Pero se acaban a los hermanos en las redes. Es terrible. ¿Ya viste que está en adulterio? ¡Oh! No he oído a uno que diga, vamos a orar por ese pastor. Vamos a orar para que la congregación ayude a ese pastor. No he oído a nadie que diga eso. No, hay que crucificarlo. Por eso digo que la iglesia es ingrata. Que la iglesia no es misericordiosa. Pero Dios debe ser misericordioso con nosotros. ¿Cómo se debe restaurar a un hermano que ha pecado? Con amor. Cuídate que no seas tú, es lo que dice. ¿Verdad? Aquellos que se creen espirituales, cuídense de no caer. ¡Wow! No te sientas que a ti no te puede pasar. Hermanos, tengamos cuidado. No me lo leas. Ya lo sé. Debemos tener cuidado. Y mejor hay que restaurar a las personas. Hay que perdonarlas. Hoy podemos ver grandes ministerios que se están cayendo. Que el Señor tenga misericordia de las personas. Que tenga misericordia de todos. Que el Señor los pueda ayudar. Muchos se van a desviar. Muchos van a apartarse de la fe. Muchos. Y es aquí donde hay que orar por muchas personas. El papel de la iglesia
No es el papel de los judíos en el año 33. Muchos llaman a los pastores, son un montón de hipócritas. Hay pastores que fallan, claro que sí. Pero también hay pastores que hacen su trabajo. Y no podemos generalizar a todos. Por la minoría de pecados flagrantes, la iglesia cae en deshonra. Y es toda la iglesia, no solamente ellos, somos nosotros. Personas pueden decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Lester Shell dijo, si separamos la cabeza del cuerpo, sería como separar a Cristo de la iglesia. Si amas la cabeza, debes amar al cuerpo. Hombres inicuos y Satanás hacen su trabajo para tratar de destruir la iglesia. Si tú eres iglesia, no te unas a ellos. No difundas los pecados de los demás. Protege su buen nombre. Ayúdala a volver a la santidad. Jesús murió por una iglesia imperfecta para salvarla. Si amas a Cristo, debes amar a su familia y ayudarlos a sobrevivir en este mundo caótico. Hay que ayudar, hermanos. Hay que construir. Cuando decimos debemos amarlos y ayudarlos, no significa que condonamos sus pecados o que hacemos caso omiso de sus pecados. Debemos traer a la persona al arrepentimiento y pedirle a Dios que lo perdone. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué sucedió con la mujer en el adulterio? ¿Recuerdan? Sí. ¿Jesús mostró misericordia con ella? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? En el momento de acusar a la mujer, Jesús le dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Jesús escribía en la tierra y levanta la cabeza y dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y él preguntó, ¿ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Qué palabras tan hermosas de Jesús. Mire lo que dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. ¿La perdonó? ¡Wow! Todos se la querían acabar. Y él dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde? Nadie te condenó. Pero ¿cómo dice él? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¡Gloria a Dios! ¿Jesús enseñó el amor a sus discípulos? Sí. Jesús expresó amor a las personas. Fue a ellos, los ayudó a arrepentirse y los exhortaba a salir de pecado. Jesús como cabeza no tiene fallas. 0 fallas, es perfecto. Amén. El cuerpo tiene fallas, es imperfecto, tiene deficiencias, pero Él espera que su cuerpo se alinee y madure a Él. Eso tiene sentido, ¿no? Debemos aprender a amar como Cristo lo hace. Debemos amar a los demás como Él lo hace. Es una gran oportunidad que tú tienes hoy en vida para amar a alguien como Cristo lo hace. ¿Verdad? Tenemos oportunidades para amar a los demás. No te encierres en ti. Dale amor a los demás. Una madre joven fue llevada al hospital de urgencias, gravemente enferma. No era miembro de la congregación local cerca de su casa, pero recientemente había asistido a esa iglesia. Alguien la conocía y le dijo al pastor que la muchacha estaba enferma, muy enferma en el hospital.
Cuando el pastor entra en el cuarto, está el esposo y los hijos alrededor de ella. La familia es de bajos recursos. Se ven pobremente vestidos y desaliñados. Su pobreza era evidente. Su condición afloraba. Evidente necesidad. La madre, muy contenta, le presenta al pastor a su familia. Y ella, al ver al predicador bien vestido junto a la familia, ella reconoce y le dice esto: oh, sé que no parecen importantes para usted, pero para mí ellos significan el mundo. Así debe ver Jesús a la iglesia. Aunque tropezamos, fallamos y nuestro vivir no está a la altura de Dios, no obstante, Él murió por nosotros. Significamos para Él. Solamente Él nos puede limpiar de todo pecado y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, sino una iglesia santa para Él. Amén, amén. Wow. Así me vi yo, como nuestros niños pobres. Pastor, ¿pero en qué me beneficia a mí la iglesia? ¿De qué me sirve a mí la iglesia? En la iglesia tenemos apoyo, aliento y restauración a través de su palabra, a través de los hermanos. Un hermano te abraza, te sientes mal, te da una palabra, te alienta, te ayuda, reconforta tu corazón. Pero si estás solo, ¿cómo vas a recibir eso? No lo puedes recibir. No te podemos ver. Los hombres somos seres sociales y dependientes. Dios hizo al hombre dependiente. La iglesia no es solitaria. Somos interdependientes. Necesitamos ayuda, tanto de Dios como la de los hermanos. Algunos la pueden rechazar por orgullo. Otros no tienen interés. Otros no ayudan en nada. Puede ser falta de compasión. Pero en la iglesia, la mayoría de las veces, los hermanos tienen compasión de la necesidad. Normalmente la iglesia ayuda en situaciones difíciles. Pero aún si peca un hermano, la iglesia trata de darle una mano y ayudarlo económicamente. La iglesia ayuda en la necesidad. Y eso es cierto. Pastor, ¿por qué debemos tener comunión en la iglesia? Porque necesitamos obedecer a Dios. El mandato es estar unidos. 1 Juan 1:7 dice: si andamos en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Colosenses 3 dice: y todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Es necesario que compartamos en la iglesia, que podamos sobrellevar nuestras cargas y que toleremos aún nuestras imprudencias. ¿Consideran que ustedes han sido imprudentes? Sí. Gracias. Yo sí. Yo también. Yo también he sido imprudente, la verdad que, y qué pena. Sí, la verdad, qué pena. Hermanos, todos nos equivocamos. Sí. Todos fallamos. Y un mal comentario puede afectar a alguien más. El apoyo emocional es muy importante entre nosotros. Tú y yo tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. Tenemos la iglesia y tenemos una cantidad de hermanos abrazándonos.
¿Escuchó lo que acabo de decir? Sí. Tenemos muchas cosas. En California hay unos árboles que se llaman los secuoyas. Secuoyas. Son árboles muy altos. Esos árboles miden 100 metros por 15 de ancho. No sé, algo como de la pared aquí. Son árboles muy fuertes. Pero estos árboles tienen raíces poco profundas. ¿Cómo puede ser que un árbol tan grande tenga raíces poco profundas cuando alcanza 100 metros de altura? Esos árboles se sostienen porque se entretejen con sus raíces. Y en uno y otro se van tejiendo y se van afianzando. Unidos tienen capacidad para resistir tormentas. Si nosotros nos arraigamos en Cristo y nos entretejemos entre nosotros, nos podemos fortalecer unidos para soportar cualquier tormenta. Amén. La iglesia pertenece a Jesús. Amén. Y a pesar de nuestras deficiencias e imperfecciones, Cristo ama a la iglesia, porque se entregó por ella. Hagamos lo mismo por la iglesia. Amemos a los hermanos como Cristo ama a la iglesia. Amén. Solo Cristo se entregó por ella para perdonarla y para llevarla a la eternidad. Es el único que tiene potestad para rescatarla. Como iglesia, tenemos gran responsabilidad delante de Dios. La iglesia está pegada a la cabeza. Sin la cabeza no tenemos dirección. Sin la cabeza no tenemos sentido. Sin la cabeza estamos perdidos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vivir diferentes. Amemos a la iglesia. Amén. Amemos a nuestros hermanos Amén. con todos sus defectos y deja que el Señor cambie esos defectos. Que el Señor los ayude a poder ser diferentes. Yo quiero cerrar con la cena del Señor esta mañana. ¿Me pueden ayudar con los elementos? ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 13. 11, perdón. 11. Versículo 27 dice que debemos examinarnos cada uno de nosotros y después comer el pan y beber de la copa. No usemos los símbolos a la ligera. Pongámonos a cuentas y pidamos perdón por las cosas que hemos hecho mal. Gracias, hermano. Que el Señor nos ayude en este momento y perdone nuestros pecados.
Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Pídele que perdone tus pecados. Donde hayas fallado, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Toma ese tiempo para ponerte a cuentas con Él. Señor, esta mañana acudimos a tu misericordia una vez más, pidiendo el perdón de nuestros pecados, Señor, de todo aquello que no es agradable delante de ti, de nuestras palabras o nuestras acciones, que probablemente, Señor, te ofendieron en algún momento, o que fuimos imprudentes. Señor, danos la gracia, Señor, la gracia que necesitamos para perdonar o para pedir perdón. Ayúdame a amar a mis hermanos, pero ayúdame a amarlos como tú los amas. Y dame la oportunidad de dignificar tu nombre, de vivir de acuerdo a lo que tú pides, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos y por perdonarnos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús damos gracias en esta mañana. Primera Corintios capítulo 11, versículo 24. Jesús dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan, por favor. Cuando hacemos esto, tú y yo celebramos que Jesús murió y resucitó, pero Él volverá por la iglesia. De la misma manera, Jesús también tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Proclamemos la venida de Jesús. Participe de la copa, por favor. Gracias, Señor. Dale gracias ahí donde estás. Gracias. Gracias, bendito Dios, por perdonarnos, por perdonar nuestros pecados, por hacernos parte de tu familia y por darnos la oportunidad de vivir diferente. Gracias por rescatarnos, Señor, de la vana manera que nosotros llevábamos.
Y hoy nos has regalado, Señor, una manera diferente. Una vida en ti. Una vida en abundancia. Prepáranos, Señor, para el encuentro, cuando podamos verte en ese momento, Señor. Gracias por la libertad que hay en el perdón de pecados. Gracias por tu misericordia, tu provisión, tu perdón para nosotros. Gracias por perdonar los pecados de esta iglesia, Señor. Gracias porque nos llamas tu cuerpo, tu esposa. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Dios los bendiga, hermanos. Dios, gloria a Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano, como una ofrenda para Él en esta mañana. Gloria a Dios, maravilloso es el Señor. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana. Precioso es el Señor. Pero bien, pasamos a otro tiempo también, que son las ofrendas, los diezmos. Como parte de lo que es el servicio al Señor, de lo que usted y yo como pueblo del Señor traemos para ofrecerle a nuestro Dios.